¿Qué ha pasado ahora con este retiro de la comisión normalizadora y qué es lo que viene ahora por delante? Tienen la palabra los tres. Creo que es un buen debate que vamos a conocer de ustedes porque pues, son los conocedores de todos. Yo creo que se gana tiempo. Creo que ese es el principal punto. Gana tiempo el fútbol salvadoreño para tratar de buscarle una solución positiva a este problema y que FIFA no termine sancionando a El Salvador. Si nos reflejamos con nuestro vecino Guatemala, a ellos les tomó 2 años volver. ¿Cuánto le tomará al fútbol salvadoreño regresar si es que viene una sanción de FIFA? Es una pregunta que vale la pena hacerse ya en este momento. Con el retiro de la comisión normalizadora, lo único que se ha hecho es ganar tiempo, porque FIFA había dado un plazo que se vencía hoy a las 4 de la mañana para que se retirara la comisión normalizadora que impuso el índice en la federación, pero se gana tiempo, se da un respiro, hay un aire para que las fuerzas vivas del fútbol, que son los que van a tener voz y voto para decidir quiénes van a ser las autoridades, pues puedan tratar de ordenar la casa. Eso es lo principal que se ha ganado en este momento. Desconocemos realmente cuál era el fondo de no incluir en la Ley General del Deporte al fútbol en el apartado en que el fútbol, o mejor dicho, en que el Comité Olímpico y el Paralímpico son independientes económicamente y en cuanto a tribunales y en cuanto a todo, y se les olvidó o no lo hicieron, con alguna intención que desconocemos, incluirlo dentro de ese apartado. Entonces, a partir de ahí no es que el gobierno quiera entrometerse, es que el gobierno tiene que cumplir una ley. FIFA ni siquiera habla en sus estatutos de injerencia del Estado, FIFA habla de injerencia de terceros, eso llámese patrocinio, llámese quien sea, no debe ingerir nadie más que la Federación de Fútbol de cada país en el funcionamiento de cada federación. Pero a mí me extraña realmente que hay ahora en esta Asamblea Legislativa diputados que fueron deportistas, incluso algunos fueron de alto rendimiento, futbolistas, saben cómo se maneja el tema del fútbol, y nunca dijeron nada, nunca lo incluyeron. No advirtieron, miren, esto no es así, esto no es... ¿verdad? O sea, era claro que en esos 3 puntos no se podía coincidir. Es como que tú quieras construir una casa y tú puedes construir tu casa en tu lote. No te puedes pasar al lote del vecino para hacer una habitación. Hay que cumplir ciertas normas. Pero claro, dentro de tu lote tú puedes poner la casa en la posición que quieras. Puedes hacerle 2 cuartos o puedes hacerle 3. Pero no tiene por qué venir el vecino y decirte, no, usted solo puede hacer 1 cuarto en su casa. ¿A cuenta de qué? Si no te está ayudando en nada. El problema entre la Federación Salvadoreña de Fútbol y la Ley General del Deporte viene desde su promulgación. Y desde ahí se ha venido con una serie de avisos. El señor Yamil Bukele lo ha venido reiterando durante todo este tiempo, que valga la redundancia, que el tiempo se les está acabando. A ver, perdóname un poquito el término. Está bien blindada la... Lo que pasa es que tiene su blindada la FIFA blinda bien su... Sí, ¿cómo se llama? A ver, antes la Federación de Fútbol, hasta hace un par de años, recibía dinero del Estado. Y sí era sometido ese $1.000.000, que después hicieron 900.000, que después hicieron 500.000, era sometido a una auditoría por Corte de Cuentas. ¿Quién quitó eso? Creo que la administración saca. No, la misma federación renunció al dinero. ¿Por qué razón sí lo permitía la FIFA recibir el dinero del Estado? Porque es una ayuda, no es una intervención. No lo ve como injerencia de terceros, sino que como una colaboración al desarrollo del fútbol. Ahora entiendo y entendemos mucho, ¿verdad? Cuando se da cuenta que sí puede haber una injerencia, porque como venían dineros del Estado, era necesario un juicio de cuenta, una rendición de cuenta, ahí mejor dice, no, mejor ya no nos den nada, porque en realidad nosotros mismos estamos rompiendo la independencia que nos exige FIFA. Y entonces ahí se decide ya no recibir más esa cantidad de dinero, que fue a los 6 meses de haber entrado el nuevo comité ejecutivo. El tema de que renunciar a $1.000.000 a una federación que no trabaja en inferiores, que yo tengo un hijo de 8 años y no tiene dónde ir a jugar, porque no hay inferiores en el país. Es decir, ningún club tiene unas inferiores verdaderamente formadas. Obviamente no somos un país con muchos recursos, y ese dinero, si se ocupara directamente y exclusivamente para la creación de las estructuras de formación, creo que sería lo ideal. Lo que mencionaba, las canteras. En todos los países, y sobre todo en Sudamérica, en América, los dirigentes deportivos, hay dirigentes malos, pésimos, corruptos, y no son muy diferentes en algunos casos a nuestros dirigentes. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que sí existe una estructura, los jugadores siguen saliendo y los buenos resultados llegan por consecuencia de ese trabajo de las divisiones menores. Y la gente se olvida que tiene malos dirigentes, que tiene dirigentes que en muchos casos no piensan solamente en la foto, en el periódico, en el resultado del domingo. Pero como se tienen esas estructuras, salen buenos jugadores, clasifican a la Copa del Mundo y eso se olvida. Y la gente no se pone a pensar tanto la clase de dirigentes que tiene. Si en el fondo también existe dentro de la estructura una manipulación de la dirigencia, de la alta dirigencia, para que en los estamentos, que son los que eligen, a estos se les compre las voluntades y puedan dar los votos para continuar con esa dirigencia, y entonces ¿cómo vamos a salir de ese nudo gordiano? No, eso ha sucedido y a lo largo del tiempo muchísimas veces. Pero entonces, ¿cómo lo vas a corregir? La federación no han llegado de esa forma, comprando votos o simplemente manipulando a las estructuras más básicas de nuestro fútbol. Y hay historias negras y largas sobre ese tema. Pero se deben reformar los estatutos y quien debe hacerlo es la misma estructura del fútbol. ¿Cómo vas a cambiar el fútbol si tenés comprada a la gente prácticamente? A ver, yo creo que aunque no digo yo, perdón, y eso es lo que escucho decir. Claro, aunque no se compre a la gente, aunque no se compre la voluntad de la gente. El problema es que la estructura del fútbol, cualquiera de las piezas que están en esa estructura que llegue, por eso te decía al principio, saca este comité ejecutivo, pon otro comité ejecutivo que tiene que ser de la misma estructura. Pero si no cambias la cabeza, nunca vas a hacer nada ahí abajo. Pues. Pero es que las cabezas son las mismas. Si tú quieres elegir nuevas personas que conformen el comité ejecutivo de la federación, va a ser, por desgracia, de la misma estructura de nuestro dañado fútbol. Hay muchos dirigentes que son incapaces y bueno, yo lo he dicho muchas veces en los micrófonos, en radio, en Twitter, muchas veces. Nosotros hemos pasado de la década de los 70, donde gloriosos dirigentes estaban a cargo del fútbol, 70, 80, 60, a que ahora testaferros dirigen el fútbol salvadoreño. Es decir, los dueños ni siquiera lo administran, no que nombran un empleado, un administrador y ese maneja su club. Antes no, antes los verdaderos dirigentes, los monederos, los Olmeza, ellos estaban a cargo de los clubes. Ahora tienen testaferros, porque no les interesa estar a cargo. Entonces el fútbol era otro. Si la idea es formar jugadores, realmente no tiene sentido tener jugadores mayores de 23 años, y no solo estamos hablando que tengan 24 a 25, hay algunos que tienen más de 40. Entonces tiene poco sentido hablar de formación de jugadores cuando tenés 3 de 40. Y además tenés 2 extranjeros, que por lo general son extranjeros ya retirados. Pero ni siquiera de 18, 19 o 20 años. Exacto. Si es que ya se pasó esa edad. Sí. La buena noticia que el otro día la dio en conferencia de prensa el señor Yamil Bukele fue la creación de una liga de alevines que era de 12 años, si no me equivoco. Eso sí es importante. Ahí tendría que ir enfocado todo. ¿Va a ser sancionado a pesar de haberse retirado el país? Puede ser sancionado. Es que lo único que ha pasado porque es que en Guatemala quisieron hacer lo mismo, creo, ¿no? O lo de Guatemala fue otra cosa, ¿no? Hoy creo que no. Es decir, yo creo que con lo que FIFA pide, lo cumplen. Por lo menos hoy yo creo que no. Yo creo que sí va a ser sancionado, pero creo también que el presidente de la República o los miembros de la Asamblea Legislativa tienen algo que hacer, y yo creo que la gente, el pueblo, quiere rescatar a este fútbol. Hay que entender cómo se compone la estructura del fútbol. No solamente es la primera, segunda o tercera división, después vienen las alfas, que son en teoría las que deben formar los jugadores. Pero es el poder eleccionario. Que es la estructura más básica, que tiene menos recursos, pero es al final la que tiene más votos. Otros gobiernos, otros estados en el mundo, lo que han hecho es que se han dado cuenta, sobre todo los que no tenían una estructura bien diseñada de formación de jugadores, porque ahí está el secreto, es que ellos entregan una cantidad de dinero, pero exclusivamente para la formación de los jugadores. Y ellos administran ese dinero para que los equipos no agarren ese dinero y lo ocupen para otras cosas. A ver, un muchacho de 15 años en España, en Uruguay, en Argentina, es un veterano ya, porque tiene jugando desde los 6 años en la misma posición. Entonces tiene 9 años de jugar en el mismo puesto. Los nuestros llegan a reserva de 19 años, cuando ya tienen muchos años de jugar en un puesto, sin y le pregunta, internacional. Claro, y un entrenador dice, lo sube a primera, y le pregunto, mira, necesito que juegues de central derecho o de líbero en línea de 3, y el jugador tácticamente no sabe leer lo que le están pidiendo. ¿Por qué? Porque su formación es nula. El negocio en estos tiempos es formar un jugador
y lograr vender ese jugador a nivel ¿Y aquí internacional. quién puede asumir ese rol? Un empresario. Claro. Sí. Ahora solo hay dos, por eso decía. Por Fito eso, Salum es Fito. uno y la empresa GM Sports de FAS. Son los únicos dos verdaderos potentes económicamente que tiene el fútbol salvadoreño. Eso es todo. Solo eso. Por eso, sobre el tema del fútbol, ¿verdad? ¿Le gusta el fútbol, no? Sí, sí me gusta. ¿Ha estado bueno, observando como buena bien? salvadoreña. Sí, como buena salvadoreña. ¿Has estado observando la crisis, la situación que está pasando en el fútbol? Sí, la verdad que este tema pues son las consecuencias de personas que se quieren perpetrar en aparatos de corrupción, que están utilizando diferentes instituciones para favorecerse a sí mismos, y qué bueno que ahora se pueda sanear nuestro deporte rey por la corrupción de algunos. Ha sido muy lamentable, pero qué bueno que ahora contemos con instituciones que sí están en función de poder esclarecer, de trabajar con transparencia, porque eso nos va a permitir que brillemos a nivel internacional, que podamos ser competitivos. Sabemos que en nuestro país hemos tenido muchas generaciones con talento, pero no han podido ser apoyadas o se han visto afectadas por estos esquemas de corrupción que se han generado. Y qué bueno que ahora pues se puedan hacer las investigaciones pertinentes. También a mí me parece muy importante el tema de que ahora, como lo maneja Belíndez, que ahora Sí. las fuerzas vivas del fútbol puedan Sí. también un poco intervenir en este cambio, en esta, por así decirlo, limpieza de la casa. Hemos presentado una iniciativa para reformar 45 artículos de la Ley General Tributaria Municipal. Lo que buscamos con esto es igual ordenar la casa, poner las cartas sobre la mesa, aclararle a la población salvadoreña que con esto no se buscan generar nuevos impuestos, ya que no es esta ley la que establece Claro, nuevos por impuestos. supuesto. Entonces estamos actualizando el tema de las sanciones y también estamos generando o llenando algunos de los vacíos que habíamos identificado de la mano con las municipalidades que esta ley tenía, ya que por ejemplo la ley no solicitaba de manera directa que las empresas pudieran presentar estados financieros finales. Entonces muchas veces las empresas presentaban estados financieros preliminares y con la base de esto se tenía que generar el cálculo del tributo, lo que no permitía hacerlo sobre la base de la realidad. Pero hay muchas empresas que tienen sucursales a lo largo y ancho del país y pretenden pagar solo en la casa matriz o donde está radicada la casa matriz. Sin embargo, generan actividad económica en los municipios también, pero aprovechando los vacíos de esta ley, tratan de eludir esa tributación. Entonces es eso lo que queremos atacar, y yo estoy segura que la población salvadoreña, al escuchar esto, pues se alegran, porque las empresas también tienen que aportar al desarrollo económico de nuestro país. Y presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, decía que otro de los aspectos importantes es esta reforma de cobertura de empleados temporales del seguro. Hay dos reformas. Sí, es que se ha hecho una reforma al artículo 8 de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias, y esa lo que busca es que los empleados, aunque no hayan cumplido los 6 meses de estar laborando, puedan tener acceso a una remuneración por el tema de alguna enfermedad, porque antes esto no se cubría y podía ser que una persona recién ingresa a trabajar y Dios no lo quiera, pero pueda tener un problema grave de salud y no tenía la retribución económica por parte de la institución. La población salvadoreña ha tenido la percepción de que en sus territorios pues hay mayor seguridad. Sabemos que los alcances que ha tenido el presidente Nayib Bukele con el tema del Plan Control Territorial son varios, y qué bueno que nosotros desde la Asamblea Legislativa podamos apoyar el tema de la seguridad. Sabemos que ya llevamos en la gestión del presidente Nayib Bukele 159 días sin homicidios, y eso es un logro histórico. Ninguna administración antes había atacado tan frontalmente el tema de las pandillas, y ahora estamos viendo los resultados. Y nosotros pues hemos tenido una discusión muy amplia del tema y hemos considerado que las medidas que se dieron para iniciar el régimen de excepción pues continúan, porque ahora no vamos a dar un paso atrás, Ernesto. La lucha frontal contra las pandillas tiene que seguir, porque los logros que llevamos hasta esta fecha son muy importantes, y si retrocedemos puede que estas pandillas se reorganicen, que estos terroristas estén buscando otras alternativas. ¿Cómo encaja o cómo fue tomado la versión de algunos sectores que están hablando precisamente sobre violaciones de derechos humanos?
¿Qué punto de honor tienen en esa discusión? Sí, bueno, la oposición es quien ha mantenido esta postura, respaldando a esas ONGs que han estado pronunciándose en favor de los derechos de los terroristas, pero no se están pronunciando en favor de los derechos de las familias, de las personas que fueron asesinadas por estos grupos terroristas. Las acciones arancelarias que se tomaron para evitar el impacto negativo de la situación mundial frente a los niveles de inflación en el país, ¿eh? Sí, la verdad que como Asamblea Legislativa apoyamos estas medidas porque sabemos que como país no estamos exentos de las crisis económicas que hay a nivel internacional. No es algo que dependa de nuestro gobierno. Lo que sí depende de nuestro gobierno es saber afrontar las crisis, así como se realizó con el tema del COVID y que fuimos referentes a nivel internacional en la manera de abordar esta crisis. A nivel económico también nos estamos volviendo referentes, ya que hemos visto que gracias a las medidas que se han implementado, por ejemplo, ahora tenemos los precios más bajos del combustible en la región. Nos dimos cuenta que los productos cárnicos, por ejemplo, estaban aumentando su costo casi en un 11%. Y bueno, sabemos que la mayor parte de los productos cárnicos que se consumen en nuestro país vienen de otros países. La producción nacional todavía no alcanza a cubrir la demanda. Entonces decidimos agregar los productos cárnicos a la lista de productos que ya no iban a pagar arancel para poder estabilizar esos precios y que los salvadoreños no sintieran el impacto de estos productos en su bolsillo. La Defensoría del Consumidor ha hecho un trabajo increíble, se han vuelto territoriales, algo que en administraciones anteriores no veíamos de parte de esta institución. Mi felicitación a todo el equipo de la Defensoría y a su presidente, el licenciado Salazar, porque definitivamente han estado en las diferentes crisis que hemos tenido, han estado controlando que los salvadoreños no se vean afectados por esa subida de precios, han estado controlando a aquellos empresarios que han buscado la manera de generar inflación, de generar escasez de productos y han logrado evitar todas esas malas prácticas que lo único que vienen es a afectar a los salvadoreños. Este fin de semana conocimos una evaluación también a nivel ya del Ejecutivo. La imagen del presidente sigue siendo y liderando en Latinoamérica como uno de los mejores presidentes, ¿no? Estaba viendo la Sid Gallup. Sí, la verdad que es muy bueno poder conocer la percepción de los salvadoreños. Ha sido el presidente mejor evaluado, cuenta con un 85% pues de aprobación. Y en Latinoamérica pues esto se vuelve un hito, porque sabemos que en Latinoamérica siempre han habido pues algunos señalamientos de corrupción hacia mandatarios y ahora pues encontramos que el presidente Nayib Bukele se vuelve el mejor evaluado. Me parece que esto es parte del resultado de todo ese arduo trabajo que se ha venido haciendo, de saber afrontar las crisis de manera excelente. También me parece que la población está muy clara que ahora cuenta con un ejecutivo, con un presidente que se está preocupando por aquellos temas que por años estuvieron en el olvido. Y ahora tenemos una visión que va muy a largo plazo. Tenemos un presidente que le ha estado invirtiendo al tema de la salud para llenar todos esos vacíos de la infraestructura de salud que por años estuvieron ahí. El tema de la educación y de generar ese acceso, de también un poco quitar esa brecha tecnológica que por años había estado afectando a nuestro sistema educativo, y así pudiéramos mencionar varios temas que se están tocando. El tema de la seguridad, que es un tema central y que se ha vuelto un eje de esta gestión, y sabemos que el tema de seguridad había sido una de las peores administraciones en los gobiernos anteriores, porque nunca un gobierno había afrontado el tema de manera tan contundente como lo está haciendo el presidente Nayib Bukele.